de sacar una serie de medidas durante el fin de semana. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué durante el fin de semana? ¿Cuál era el apuro como para hacerlo el fin de semana? Y, por ejemplo, en la previa de un partido, digo, ¿qué podría haber pasado si no hacía estos anuncios para achicar la brecha en estas 48 horas? Bueno, a ver, digamos, el gobierno en las últimas medidas, recuerdo al menos 2 o 3, las ha transmitido en un fin de semana o un viernes en una conferencia de prensa después de las 6 de la tarde, producto básicamente de que hay un comportamiento en los mercados financieros que no va en línea con las aspiraciones que tiene el equipo económico, el gobierno todo, de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Efectivamente, la semana pasada había cerrado la semana con un salto importante de los dólares financieros y del dólar blue, que llevó la brecha entre esos dólares y el dólar oficial por encima del 60%, 61, 62%, dependiendo de qué dólar tomes, y eso ya era un indicador, veníamos en 50, era un indicador, mostraba que las cosas no estaban de alguna manera siendo bien digeridas, las medidas y el rumbo sobre todo, no estaba siendo bien digerido por los inversores financieros, ¿no? Entonces, bueno, me parece que este fin de semana se decidió avanzar, profundizar, diría yo, el esquema económico en términos monetarios en particular y cambiarios, por supuesto, en términos de su aspecto, de su relevancia sobre la cuestión del dólar en particular, que tuvo una primera reacción, yo diría, mixta. Cayeron los dólares financieros y el dólar blue a casi 100 pesos, dependiendo del caso, que es una caída significativa, pero también tuviste caída de los bonos en dólares y una suba, obviamente, del riesgo país, ¿no? que se mide a través de esos bonos. Entonces, claro, digo, todavía los mercados creo que están haciendo la digestión de lo que se anunció, que es básicamente que la Argentina no va a emitir o el Banco Central no va a emitir más pesos en adelante, como dice el presidente, el peso se va a hacer un bien cada vez más escaso y se va a hacer cada vez más caro, con lo cual, digamos, aquellos que querramos tener pesos, tendremos que conseguirlos de la manera más que cada uno pueda, y obviamente la que quiere el gobierno es vendiendo dólares. Ahora, desde tu punto de vista opinativo total, ¿estás de acuerdo con estas medidas? Y obviamente, ¿por qué? No, a ver, yo tengo la impresión que está faltando un programa, y creo que es un poco lo que la gran mayoría de los economistas está digamos, pensando, ¿no? Creo que se avanzó fuerte en lo fiscal. Creo que ningún economista profesional hoy discutiría la necesidad de que la Argentina tuviera lo más rápido que se pueda un saldo fiscal positivo, o al menos neutro. Después podemos discutir la manera en que se hizo, pero eso creo que era parte de cualquier tipo de programa de estabilización, como se llama. La Argentina tenía un problema inflacionario, enfrentaba un problema inflacionario serio, no tenía dólares, tenía una enorme cantidad de pesos en circulación. Me parece que estas son medidas, insisto, que atacan una parte de la historia. Acá no se está hablando nada de impactos sobre la actividad económica que esto puede llegar a implicar, sobre la producción, sobre los niveles de actividad, y creo que lo va a tener, digamos, cuando vos decís saco y seco la plaza todavía más, ni siquiera ya le dejo emitir al Banco Central para comprar dólares, ¿no? Que era justamente, esto es más que la convertibilidad en un sentido, ¿no? Uno recuerda ese modelo que digamos, prevaleció durante casi toda la década del 90, en donde el Banco Central solo emitía cuando compraba dólares, ¿no? Por exportaciones o por ingreso de capitales, privatizaciones y demás. Bueno, eso ahora ni siquiera. Con lo cual me parece que se pueden hacer las cosas en la dirección correcta. Yo creo que una parte importante de las cosas que plantea el gobierno en términos de mejoramiento del funcionamiento de la macro están bien, pero creo que hay caminos alternativos que serían menos costosos en términos de actividad, de empleo y obviamente, digamos, impacto social. Ricardo, Pablo Vinocur te saluda. Te pregunto, si no hay posibilidad de emitir ni siquiera cuando exportás, ¿cómo se va a dinamizar la economía argentina sin nuevos billetes?
Bueno, ese es el punto, digamos. Si la gente quiere tener billetes, porque también se ha planteado, ¿no?, que los impuestos, lo dijo el propio ministro de Economía, los impuestos se van a seguir pagando en pesos, y yo le agregaría también los salarios, en la gran mayoría de los casos se van a seguir pagando en pesos, con lo cual va a haber que va a haber que hacerse de pesos. Pesos que se van a volver cada vez más escasos en tanto y en cuanto la inflación no baje. Digamos, si vos tenés un 4 y algo de inflación al mes, o 4, bueno, rápidamente, digamos, la cantidad de pesos en medio año va a perder más de la mitad de su valor, digamos, ¿no? Entonces, si ya la congelás en estos niveles, va a ser una situación difícil. Eso implica, obviamente, retraer actividad económica, y por supuesto también, en términos de impacto, eso implica, ojo, eso también implica que vos vas a tener más dólares en el Banco Central, porque como va a haber menos actividad económica, vas a necesitar importar menos, vas a pagar menos importaciones. Y es quizá parte de los beneficios, entre comillas, que se buscan con este esquema. Sí, pero a la vez liberaron el tema de las importaciones, o sea, hoy es mucho más fácil importar que hace un año atrás, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que, digamos, el gobierno también tiene en la cabeza en esta idea de mercados absolutamente liberalizados, que después cada uno se pague las importaciones de la manera que quiera. Claro. Esto también en un sentido, si querés, a mi juicio, aleja la posibilidad de un acuerdo con el fondo que implique fondos frescos con el organismo. Este tipo de cosas al fondo mucho no le gustan. El presidente Milei diría que es porque es un organismo keynesiano, pero digamos, siempre hay bancos centrales en los países, digamos, miembros del fondo que emiten su moneda. A veces creo que la Argentina exagera, sobrereacciona, va sobre lugares y espacios que el mundo en términos económicos, de administración de la macroeconomía, no va, ¿no? Lo hicimos en los 90 con la convertibilidad y ahora lo estamos también haciendo. Por supuesto también lo hicimos en buena parte de los 2000, cuando el kirchnerismo avanzó de manera muy desordenada y muy desequilibrada, que terminó en los niveles de inflación que tuvimos en el último gobierno, avanzando sobre equilibrios básicos de la macro, ¿no? Hablando del FMI, los fondos frescos, sube el riesgo país y eso implica menos posibilidades de que lleguen esos fondos frescos. ¿Qué expectativas crees que tiene el gobierno, por lo que podés sondear, digo, como fecha en la cual se podría empezar a hacer una negociación para que lleguen esos fondos que son, corregime si me equivoco, los que permitirían que se pueda levantar el cepo antes de fin de año? Bueno, claro, yo creo que el fondo, ya hubo declaraciones en el sentido que se estaba empezando a negociar un acuerdo, algunas declaraciones periodísticas del ministro de Economía que fueron de alguna manera desmentidas luego por la vocera del propio fondo a la tarde, ¿no? Diciendo que la Argentina está dentro de un programa y que en ese sentido está en ese programa, no en otro, no negociando otra cosa. Vale la pena decir que hay como un caso distinto de tratamiento del fondo en relación a países como es la Argentina, que es el caso de Egipto, ¿no? Que hace 3 o 4 meses atrás Egipto tenía cepo, tenía operaciones cambiarias, una cosa bastante parecida, con particularidades del caso, a la Argentina, y el fondo, con un programa con el fondo, y el fondo le dio un refuerzo de $5.000 millones, importante para las reservas egipcias y para lo que era el monto del programa egipcio, y pudo liberar el tipo de cambio, pudo salir del cepo, y bueno, y la situación hoy sigue siendo compleja, pero avanzó en ese sentido, ¿no? El caso egipcio es un buen caso de por qué el fondo no, trata, y habría que hurgar un poco más ahí, ¿por qué no trata al su principal deudor, que es la Argentina? Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario, casi un tercio de las deudas con el fondo vienen de la Argentina, de la misma manera que trata a otros acreedores. Bueno, habrá que preguntarse si, quizá no es del gusto del fondo la política económica que viene haciendo el actual gobierno, por supuesto tampoco el anterior, ¿no? Obviamente, no, pero al anterior lo ha ayudado mucho más. Es cierto que más hacia el final, en otro momento, pero hay una diferencia ahí, y del gobierno de Macri ni hablar.
Bueno, por supuesto. Digamos, en el caso del gobierno anterior, me parece que el fondo tenía también, estábamos en la pandemia, Claro. digamos, salir en la pospandemia. A ver, el fondo durante la pandemia otorgó asistencias diferentes a distintos países del mundo, no a la Argentina, pero bueno, le permitió avanzar en un programa nuevo que canjeaba, digamos, la deuda, le dio cierto plazo mayor. Pero claramente, o sea, si vos sos el principal deudor del fondo, también para el fondo sos un problema. Entonces el tratamiento de la Argentina es un caso bastante delicado y que yo creo que la Argentina, los funcionarios de la Argentina tendrían que tener en claro, ¿no? Que somos un caso que tiene ciertas fortalezas con el fondo y que hay que aprovechar de esas fortalezas de ser su principal deudor, ¿no? Ricardo, para terminar, ¿qué pensás que va a pasar con la inflación en el próximo mes? Bueno, dependerá de lo que pase con el mercado de cambios. Digamos, la inflación, yo diría lo que el gobierno está mirando mucho, que es la inflación núcleo, la inflación que no tiene en cuenta ni las tarifas ni los precios de la electricidad, del agua, el gas, por un lado, y por otro lado los precios que varían por la estación del año, digamos, se hacen más caras algunas verduras en el invierno, o algunas frutas en el invierno. Está viajando a una velocidad del 3,5% al mes. Yo creo que el gobierno puede mostrar, si estabiliza con estas medidas en algunas semanas, durante algunas semanas el tipo de cambio, puede mostrar un número que esté por abajo del 4 digamos, para el mes de julio. O sea, bajar por encima, más abajo de lo que estuvo hasta ahora. Sí, algunas décimas por abajo puede estar. Yo tengo la impresión que, insisto, a ver, el gobierno, es dogmático, pero a veces cuando, digamos, hace política económica, olvida ese dogma, ¿no? Por ejemplo, se vienen prorrogando, se dan los aumentos tarifarios, se congelan, después se descongelan, y eso es básicamente porque están orejeando, como se dice en el truco, a ver cómo viene la inflación semanal, mirando Claro. sus propias estadísticas, las estadísticas privadas, y viendo cómo viene el pulso de la inflación, y por eso también economía plancha tarifas, hace lo que, bueno, hacen todos los gobiernos en general, ¿no? Entonces, digo, pero hoy hay una posibilidad de que esté por abajo del 4, de vuelta, sí, solo sí, se estabiliza el frente cambiario, por lo menos algunas semanas, de modo de justamente evitar mayores zozobras y problemas en la formación de precios dado el dólar, ¿no? Ricardo Delgado, economista y presidente de la consultora analítica, gracias por esta comunicación con Muy Lunes. Muchísimas gracias a ustedes. Un Buenas beso, chao, noches. chao.